tenemos más o menos 107 proyectos pilotos como base de experiencia ejecutados por diversas organizaciones de bases, ONGs y también gobiernos. Además, estamos trabajando como en la mayoría de los países con un programa grande, trabajando con el gobierno para ver cómo escalar programas de educación, salud o en agricultura. Capacitamos a mucha gente, obviamente no nosotros, pero organizaciones de capacitación locales. Y más o menos llegamos, nosotros otra vez no, los contrabates, unos 6 millones de personas que están usando de manera práctica cada día las TIC en sus trabajos cotidianos. No sé cómo hacer. Hoy yo me siento nomás, ¿puede ser? No, no te preocupes, Porque iba a poner el okay. para que tuviese sobre longitud. O puedes hacer clic, puedes ayudar en eso. Yo lo hago, sí. Ok. Una cosa muy importante. Después me han preguntado hablar un poquito sobre los resultados del WSS y sí se ha visto en África sobre todo un crecimiento en la concientización entre ministros que TIC son importantes. Al mismo tiempo, tanto en Europa como en esos países el failure rate o la tasa de éxito es bastante preocupante. En realidad se puede decir que los proyectos TIC, tanto para desarrollo como aquí en Europa, la mayoría es un fracaso. Eso viene de estudios de este 85 y no ha cambiado. Y el más conocido es Higgs, por ejemplo, que ha visto que la mayoría de los proyectos TIC no funcionan. Puede ser muy triste, pero sobre todo es un base para lecciones aprendidas. Eso se ve en educación, en salud, en varios sectores. Entonces es bueno reconocer que todavía las tecnologías son herramientas complicadas y no tanto tecnológico. Una cosa que esos failure rates son casi similares en el sur y en el norte. Entonces, si nosotros pretendemos que podemos enseñar cómo integrar y hacer exitoso las TIC en el sur, a veces tenemos que pensar, ¿por qué no funciona eso a mismo en Holanda? No sé cómo es España, pero en la mayoría de los casos tenemos problemas realmente a hacer sostenible estos tipos de programas. Eso es una lección aprendida para todos, incluso mía. ¿Cómo? Claro, si tiene algún... Yo creo que sí. Ya, por favor, ¿tiene? Perdón, hay un micrófono porque para los traductores es importante, es que no te escuchan, sino... No, me gusta el comentario, con mucho gusto. Por lo menos la pregunta es si todos somos países en desarrollo. Eso es un poco el mensaje. Pero, por favor, dime. Cuando dices que los proyectos de IT fallan, ¿qué significa? ¿Que el desarrollo del software, lo que es el tutorial de los proyectos, falla porque no respetan plazos, costes, bla, o falla el uso cualitativo de esos programas porque no tienen fundamental o porque no... Bueno, es muy buena pregunta. En Europa a veces se define solamente la parte del sistema. Aquí es más allá, es realmente la integración de esas herramientas en el uso a nivel de los usuarios. Pero más simple, a nivel de empresas, es que un proyecto que simplemente no continúa. Pero en general es la adoptación de esta tecnología por el mismo usuario, sí, a largo plazo. Gracias. ¿Ya? Lo interesante es que he buscado un poco los factores que explican, por ejemplo, en estudios de la Comunidad Europea, qué son los factores que explican estos problemas. Y a mí me pareció muy interesante que aparecieran algunos que conocemos: falta de liderazgo, no hay una cultura de innovación, hay un problema de change management, hay un falla de apropiación por el mismo usuario. Pero lo interesante es que yo creo que de sus experiencias en el sur se puede tener muchos más otros factores que no consideramos acá. Y sí, por lo menos muchos son muy similares. Y eso a veces se piensa que en el sur hay otros factores, pero muchos son similares. Pero podemos aprender por lo menos, sobre todo de los enfoques más participativos en el sur, de esto podemos aprender. De lo que yo conozco de Holanda, la mayoría de los proyectos TIC no son participativos. La gente, los usuarios pueden hablar, pero no pueden realmente participar y tomar decisiones en conjunto. Proyectos en Holanda son dirigidos por técnicos
inicialmente y ojalá que el director apruebe la propuesta. Y eso todavía, por lo menos en mi país, yo no puedo hablar por España porque no conozco, eso es todavía, y eso ya es una lección aprendida, así explica bastante por qué no funcionan los proyectos. Ok. Sí, por favor. Pretendemos, por lo menos como ICD, no como ICD, pero como organización que trabaja de manera participativa, hemos visto que nuestro proceso puede lograr un poquito más de como más o menos 50% hasta ahora, de los últimos 10 años, de éxito. Yo no digo que seamos mejor, pero por lo menos podemos compartir algunas experiencias. ¿Sí? Hay 4 factores o mensajes y me gustaría que ustedes anotan también para mí, porque debe ser participativo, cuál usted también vea que es algo que usted ha visto en su propia experiencia, que realmente es un factor que hay que pensar. 1, es impresionante que hablamos de proyectos de 2 años o proyectos pilotos. Para nosotros el TIC para el desarrollo es un proceso de 4 o 5 años que tiene diferentes fases. Pero yo he escuchado mucho, estos proyectos pilotos no sirven. Y yo digo, no son los proyectos pilotos que sirven, es un proceso que inicia desde un proyecto probablemente y se debe desarrollar en algo, un programa o algo integrado en la organización y más allá en el sector. Es un proceso, es muy diferente a un proyecto con fin, con inicio y fin y ok, se termina la historia. Segundo, uno todavía muy importante que a mí me impresiona, la mayoría de los proyectos también grandes en África, Latinoamérica y Europa son formulados por consultores. ¿Es verdad o no? ¿Quién está de acuerdo que la mayoría no son formularios por las mismas organizaciones, por el gobierno, organizaciones de base? ¿Quién está de acuerdo que la mayoría son formulados por consultores externos? ¿Quién está de acuerdo? Y eso no era que la apropiación, la gente tiene que identificar sus problemas y en la práctica la mayoría de grandes programas de TIC para desarrollo son formulados por gente como yo a veces. Yo me voy a Bolivia 3 semanas y formulo un programa grandioso, fantástico, que cumple con los requerimientos de la agencia financiadora, porque yo, evidentemente, el idioma escribir soy bien, no conozco la realidad boliviana. ¿Ya? Ok. Después, el otro más importante, muy importante, es simple algo de business, es el alignment, o ¿cómo se dice en español? ¿Se puede decir? Integración, ¿cómo? Alineación al business principal de la organización con que trabajas. Algo muy simple que en cualquier libro de business puedes leer y estamos muy capaces de no hacerlo. ¿Ya? Eso es... y el último es el de definición de nuevos partnerships. Y ahí también todas las conferencias, a mí me sorprende cada vez que se confunden los roles, bastante. Okay. Uno, entonces me gustaría, alguien que me ha dicho, uno de mis colegas, no es ICT4D. El único que funciona es ICT4Me, o ICT4You. ¿Ya? Si no podemos convencer al mismo usuario o al ministro que hay algo para él, no lo vamos a hacer. Entonces eso es a veces triste, pero es parte de la historia. Entonces cuando el ministro pregunta, por favor, ¿puede regalarme un laptop? Entonces yo inicialmente decía no, porque eso se llama algo raro. Y después he aprendido que sí hay que hacer. ¿Para qué lo usa? Uno, primero para sus fotos de su hija. ¿Ya? Una vez que él está convencido que puede usar el Photoshop para las fotos de sus hijos, de verdaderamente el ministro está convencido que vale la pena las TIC. Entonces esas son cosas que forman parte, ustedes lo han visto y lo han vivido.